parece tal vez empezar con una introducción, con tu nombre, tu empresa, dónde está ubicada, a qué se dedican? Vale, perfecto. Muy bien. Me llamo Vittorio Gerosa, soy italiano, pero llevo muchos años fuera de mi país y actualmente desde hace 15 años soy socio de una agencia de marketing fundada en el 2001 que se llama Flash to Flash. Es una agencia de marketing, decimos pre-corona, unos 30 empleados, casi 5 millones de facturación y trabaja con empresas grandes del IBEX 35 o multinacionales, prácticamente casi al 100% de nuestro negocio, y ofrece servicio de marketing. Nosotros lo llamamos de marketing experiencial, es decir, hacer vivir tanto internamente, si es de comunicación interna, o externamente, en el caso de comunicación externa, la marca o el propósito de una manera experiencial. Ejemplos de lo que hacemos: el Banco Santander desde el año pasado patrocina la Champions League, final de la Champions, necesitaba hacer un stand tecnológico para hacer vivir la Champions a la gente. Creamos un stand 360 grados donde hay vídeos y audio 8D, que es un audio muy especial para involucrar a la gente en el contenido vídeo también, con todo lo que puede ser la extensión en redes sociales. Otro ejemplo: Vodafone lanza el 5G. ¿Cómo explicamos el 5G a nuestros partners de negocio? Pues la parte más importante del 5G es la latencia, cuánto tardan los datos en llegar, que es prácticamente cero. Creamos una coreografía de baile en el auditorio donde se presenta el 5G a nivel europeo, y había una bailarina que bailaba y tres conectados desde tres lugares diferentes que hacían una coreografía todos juntos gracias a la latencia cero que permitía el 5G. Esos son algunos ejemplos de lo que hacemos. Muy bueno, qué interesante. Entonces, sí. Y entre las muchas cosas. Entonces, la característica de nuestros servicios es la parte eso, experiencial, que muchas veces es presencial, pero hoy en día es multicanal. Siempre hay una extensión social y siempre hay o online, y siempre hay hoy en día siempre una extensión a contenido. Entonces hay una parte muy importante de branded content o content creation. Y también en nuestro caso específico del uso de la tecnología. Um, entonces, eso es un poco lo que nosotros somos. Y la agencia ha ido creciendo hasta la crisis del 2008. Hemos tenido 6 años muy duros, pero hemos sobrevivido, invirtiendo mucho también en eso, en tecnología, en redes sociales. Nos hemos gastado mucho dinero en aprender en eso, en la parte de las entrañas de programación, de entender de su funcionamiento. Y luego, a partir de 2015, los números han vuelto a ser muy buenos. El team ha crecido hasta llegar a hace un mes y medio. Y Bueno, ahí, bueno, sí. no, porque ahí me parecía una buena manera de arrancar. Bueno, ¿cómo cambió el día a día de tu empresa cuando llega esto del coronavirus? ¿Cómo lo vivías? Bueno, te voy a contar un anécdota casi personal y la parte más profesional, porque las dos son conectadas una con la otra. Yo soy italiano y bastante internacional, he trabajado para Naciones Unidas, así. Entonces esta historia la estaba siguiendo desde cuando empezó a explotar en China y luego en Italia. Y a mi socio, el CEO de la empresa, llevaba ya 2 semanas diciéndole: mira, que esto es gordo, gorda. Él: no, 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 no. Finalmente lo entendió. Y entonces nosotros decimos que entendemos un poquito antes, quizá una semana antes de muchas empresas o de la mayoría de las empresas en España, lo que nos estaba viniendo encima. ¿Qué nos estaba viniendo encima? Primero, en el inmediato, en el short term, es el parón de la actividad. Y el parón de la actividad ha sido para una agencia como la nuestra, para una empresa como la nuestra, pero lo mismo lo puedes decir ahora igual entraremos en un análisis más sectorial, para muchos sectores, desde la hostelería al turismo, al entertainment. El parón ha sido brutal. O sea, es decir,
desaparece el negocio. Tú empiezas, todo lo que tú tienes presencial se para. Parte de tu negocio, lo que es digital, sigue, pero depende también cómo, ¿ok? Y luego hay partes, por ejemplo, la creación de contenido sigue, pero a ver cómo puedes tú crear el contenido y qué contenido vas a crear en esta fase, porque claramente se veía llegar a algo muy importante que afectaba a la sociedad, que es lo que ha ocurrido. No, no sabíamos que iba a ser tan duro, pero es que sí que el último mes ha sido brutal, ¿no? Entonces, tú te tienes que preparar y hacer una reflexión como pyme. eh, Voy a sobrevivir porque aquí en el corto se para el 70% de la actividad, o sea, minus 70%. Puedes sobrevivir, tiene la estructura puede sobrevivir a este periodo y ahí te hace una segunda reflexión. Pero ¿cuánto es ese periodo? Porque nadie lo sabe. Y nosotros estamos viendo como en Italia ya empezaban a decir una semana, cerramos, no cerramos, igual 2 semanas, 3 semanas. En China un momento al principio no hicieron nada, luego cerraron todo. Y veías también que los clientes empezaban a reaccionar. Nosotros trabajamos con eléctricas, la mayor eléctrica de España, con Vodafone, Santander, son empresas muy grandes que empezaban a decir, aquí nos tenemos que preparar. Y cambiaban, mientras tanto, sus prioridades. Ya no es el negocio igual que estabas haciendo, pero oye, a ver cómo organizo los equipos para hacer el teletrabajo y luego cómo organizo todo lo demás, ¿no? Y entonces nosotros hemos hecho una reflexión y la reflexión ha sido muy dura. Hemos tenido una semana de tiempo para hacerlo y desafortunadamente, si tú eres una pyme en gran crecimiento como ha sido el nuestro en los últimos años, tú apuestas para seguir ese crecimiento también en el 2020. En realidad, los primeros 2 meses de 2020 han sido los 2 mejores que hemos tenido nunca en enero y febrero en la historia de 20 años de la compañía. Y el mes siguiente, ¡pum! Y entonces, ahí era lógico que con esa estructura no podíamos afrontar ese viaje y hemos tenido que tomar una decisión desafortunadamente muy dura de las últimas personas que hemos empleado de prescindir de ellos y reforzarnos en torno a un core de gente y apostar por un core de gente que han sido con nosotros desde hace más tiempo, que nos permitían también apostar para un plazo mediano sin saber cuánto podía durar este parón. Y ¿Cómo, contando también con los recursos. Sí, perdona. cómo gestionaron durante todo? Porque esto es todo un proceso, ¿no? Al principio hay mucha incertidumbre respecto de lo que realmente está pasando. ¿Cómo gestionaron ustedes la comunicación con los empleados? ¿Qué aprendiste en ese sentido? ¿Qué le recomendarías a una empresa que está empezando esto? Mira, nosotros hemos tenido, por eso yo he tenido 2 semanas que iba preparando mi socio CEO de la empresa a tener esta discusión. Hemos visto número a nivel financiero, sabiendo lo que teníamos, el cash flow claramente aquí es muy importante, lo que tienes del balance de acreedores, deudores es fundamental. Y ahí hemos visto que es que no teníamos un horizonte claro y teníamos que tomar una decisión. Y a esa altura hemos hablado a todo el mundo y hemos dicho que hemos sido muy abiertos y muy transparentes y honestos diciendo eh, que esto no solo, luego ha venido también otra reflexión, pero en ese momento estaba claro que la reflexión era el que nuestra intención es intentar salvar el barco ahora para volver con la actividad, eso por lo menos fue la primera reflexión, y en una fase igual inicial no poder dar trabajo a nadie de de los cuales hemos prescindido, pero poco a poco volver a involucrar a la gente dentro de la estructura a proyectos o en manera más permanente, viendo un poco cómo se reactivaba la actividad. Y luego claramente hemos tenido conversaciones uno a uno con cada uno de ellos. Conversaciones algunas muy dolorosas y injustas.
injustas a nivel individual, justas a nivel de la compañía, porque no llegas a 20 años de actividad sin haber pasado por fases como esta, como ya nos tocó en el 2008, ¿no? Y una pregunta como bastante específica, pero porque justo antes de conversar contigo le hice una entrevista a un empresario italiano que tiene una cadena de gimnasios, pero son unos gimnasios muy particulares, que son gimnasios pequeños en los cuales el desarrollo muscular se hace a través de unos equipamientos eléctricos. No sé si has Sí. visto alguna vez. Entonces, claro, las sesiones en el gimnasio de él son sesiones one-on-one, ¿no? O a lo sumo 2 personas y un trainer. Entonces, él tuvo toda una serie de dificultades para saber si tenía que cerrar y cuándo, etc. Pero me mencionaba que los primeros contactos que ellos tuvieron con los trainers que atendían en su cadena fueron en un grupo de WhatsApp. Sí. Y encontró que el WhatsApp era muy frío, que el texto era muy frío, ¿no? Que generaba unas reacciones que vos no entendías, al no verte la cara, al no ver la expresión de la persona, al comunicarte algo o al darte su opinión, como que generó como un clima de mucha tensión o por ahí más agresión, y después ellos empezaron a hacer más videoconferencias y a mirarse las caras, y como eso cambió un poco el relacionamiento. Entonces te quería preguntar, ¿qué herramientas estás usando para comunicarte o has usado para comunicarte con tus empleados y comunicar en muchos casos estas decisiones tan difíciles, ¿no? Vale. Bueno, no, para las decisiones, decimos el corte, porque ahora sí, eso es solo la primera fase, o sea, es decir, nosotros nos hemos un poco anticipado y esas decisiones las hemos tomado en la oficina. Éramos 30 personas, hemos hablado con todo el mundo juntos y luego conversaciones individuales. Y a partir de ese momento ha empezado una nueva fase de la compañía con la mitad de los recursos internos. Y mientras tanto, la realidad fuera de la oficina ha empezado a acelerarse de una manera exponencial, porque han empezado a subir muchísimo los casos. Italia, bueno, los españoles empezaron a ver las imágenes de Italia preocupantes, ¿ok? Y en España se empezaron a ver los números que subían y también el gobierno se empezaba a activar medidas para las empresas, ¿ok? Que ahora entraremos también en eso. Entonces, mientras tanto, nosotros hemos tenido también que gestionar la parte de organizar el teletrabajo de todo el mundo. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, una herramienta que nosotros ya utilizábamos Google Drive a nivel de documentación y utilizábamos una herramienta de gestión de proyectos más a nivel financiero, de planning, horas, cálculos así, que sí, es todo online, en cloud, ok, eso perfecto. Y luego he empezado a utilizar Teams, Microsoft Teams, con el equipo interno. Y luego con clientes también utilizamos Skype empresarial o Teams. Y, por ejemplo, yo acabo de conference, todo lo que nos hemos quedado, los 15 que nos hemos quedado, por Teams, y vamos a tener reuniones más plenarias una vez a la semana, y luego tenemos reuniones de equipo, dependiendo del equipo de trabajo donde estás, y estamos en diferentes proyectos, diferentes propuestas, diferente thinking del medio o largo plazo, y entonces trabajas luego con estas herramientas, ¿no? Y de momento están funcionando bien, con pros y contras, ¿eh? Bien, es decir, siguiendo en la parte como más operativa de la empresa, ustedes tuvieron que redefinir el enfoque del trabajo de ciertas personas debido a, bueno, la naturaleza más virtual del servicio que ustedes le prestan a sus clientes, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue muy complejo? Pues yo entiendo que ustedes hicieron una reducción importante de personal y luego con los que quedaron hubo como me imagino, un redireccionamiento del trabajo y del tiempo de cada uno, Claro. ¿no? ¿Cómo Sí, fue ese proceso? ¿Qué aprendiste ahí que pueda serle útil a otra empresa? bueno, como puedes imaginar, bueno, como la empresa de textil tendrá su departamento logística, producción, creatividad, una agencia, tenemos también nuestras áreas, tenemos creatividad, tenemos cuentas, tenemos administración en finance, tenemos
la parte más, en nuestro caso, de digital tecnología. Entonces nosotros luego, dentro de estas áreas, en la caso de cuentas también tenemos división por clientes. Entonces al final hemos redistribuido los clientes en algunos casos. Los clientes principales se han quedado con sus interlocutores que ya tenían. Y luego, claramente, ¿qué hacemos? El peso, por ejemplo, el departamento creativo, que ha tenido un recorte muy importante, pero también hay un recorte de trabajo en esta fase muy importante. Trabajamos con la gente interna, que igual antes no se ocupaba de ciertos proyectos, ahora se ocupa también de esos. Y luego, si tenemos que tirar de, por ejemplo, de alguna de esas personas que ahora están fuera de la empresa, que antes estaban dentro, a nivel freelance, darle algo de trabajo, como está ocurriendo, lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, y eso ya lo tenemos controlado. O sea, ya el día 2, el día 1 ya estaba todo redistribuido. Igual luego el arranque, cuando los cambios son más abruptos, tardas un poquito más a tener esos mecanismos, pero ya son situaciones que hemos vivido y las sabemos gestionar. Eso no ha sido un gran problema. Ok, y qué, ahora sí pasando un poco a la parte de gobierno, pero antes de entrar en cómo lo gestionó, ¿qué clase de apoyo están recibiendo esos trabajadores que se quedan sin trabajo de parte del gobierno en España? O no sé si tus trabajadores, sí, están todos ahí o tenés algunos en otros países. No, ¿Cómo? sí, nosotros tenemos todos aquí. También las empresas que son partners con quien trabajamos desde hace muchísimo tiempo, que igual en total podemos hablar de otras 15, 20 personas, están todos en España. Entonces, mira, aquí hay dos vertientes. Una parte, las personas que se han quedado en el paro, y ahí claramente cada persona tiene una situación suya personal de si tiene la cotización, la seguridad social para poder tener el paro, y muchos de los que trabajan con nosotros sí que lo tenían. Y luego hay otra vertiente que es los instrumentos que el gobierno ha introducido de cara a la crisis. El principal se llama ERTE, que son expedientes de regulación temporal del empleo. Y nosotros también nos hemos acatado al ERTE para una buena parte de la otra plantilla. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hace el ERTE? El ERTE permite a la empresa poner, decimos, en el congelador o la entera jornada o una parte de la jornada del trabajador. Al trabajador le corresponde un 70% de la base regulada de su salario, y sobre todo el paro, aun si no tiene la cotización suficiente, ¿ok? Se lo dan, y si la tienen no se lo contabilizan, no se lo escalan de lo que tienen, ¿vale? Entonces para el trabajador es positivo. Tú puedes seguir colaborando si por ejemplo estás a media jornada, que es la mayoría de la gente con la cual nos hemos quedado está en esa situación. Y luego, de cara a la empresa, lo que te permite es ahorrarte la seguridad social, que no es poco, porque la seguridad social es un 30%, entonces es un ahorro importante para la empresa. Tiene un problema el ERTE. Ahora, las empresas como la nuestra y todas las empresas, ni te cuento hostelería o turismo, o sea, ahí es que no es menos 70, es menos 100%, porque han cerrado los hoteles, han cerrado los restaurantes, ¿ok? Y entonces el ERTE casi tienes que utilizarlo si tú quieres por lo menos preservar una parte de tu plantilla, pero el ERTE tiene un problema, que retrasa el problema estructural que tienes tú como empresa. Porque una vez que la fuerza mayor, porque este ERTE se fue declarado por fuerza mayor debido al coronavirus, una vez que el estado de alarma pare y el gobierno diga, ok, han pasado 2, 3 meses, eso se para, tú a lo largo de 6 meses no puedes despedir a nadie. Entonces, tú has estado con una estructura
en nuestro caso de 15 personas, otras empresas de más o menos gentes, y después de este parón de 2, 3 meses te encuentras con la misma estructura que ya la tienes que quitar del ERTE, vuelven a estar en plantilla al 100% y le tienes que pagar. Y el problema es no solo cómo ha ido tu actividad en esos 2, 3 meses, sino qué actividad tienes después de esos 3 meses. ¿Qué hay encima de la mesa realmente para facturar el mes 1, 2, 3, etcétera, después de la crisis? Y ahí es el gran problema que estamos viendo todos. Si tuvieras que pensar en, bueno, ¿qué cosas que habías aprendido antes de la crisis, de formas ya sea de trabajar o de ser, incluso a nivel personal o no de empresario, que te parece que te han sido más útiles o relevantes para enfrentar esta situación? De la crisis del 2008, dices. No, no, me refiero a, digo, De esta, formas de anterior, trabajo. de esta crisis. Exacto, exacto. Bueno, yo creo que hay, lo estamos justo hablando hoy en nuestra conference call plenaria. Creemos que hay varios aspectos. Por el lado de un emprendedor está claro que hay que tomar decisiones y muy rápidamente, y muy rápidamente. No puedes esperar que el gobierno venga a ayudarte. Tú conoces a tu empresa y tienes que reflexionar y saber en el corto plazo lo que está pasando y, por ejemplo, nosotros reflexionamos, pero no hicimos toda la reflexión porque no teníamos los elementos. Sabíamos que la estructura tenía que cambiar, pero no sabíamos una cosa que sabemos ahora, que no solo vamos a tener un bajón de contingencia de la duración de la crisis sanitaria de la demanda, sino va a haber un cambio estructural de la demanda. Y luego, si quieres, hablamos de esto. Entonces, eso de tomar decisiones rápidamente yo creo que es muy importante. Luego hay que pensar en quick wins. Quick wins es qué podemos hacer ahora durante la crisis para nuestros clientes. Y cada uno tendrá sus clientes, sea que sea su negocio. En algunos casos no va a haber ninguno, ¿vale? Si tú eres un hotel, no puedes construir ahora, no puedes vender hotel beds porque no tienes. Pero igual puedes pensar algo que te permita después, ¿ok? Por ejemplo, hacer algo de comunicación que te permita después de posicionarse, tranquilizar a la gente. Yo veo a un amigo mío que es director de un muy conocido hotel en Roma, yo veo que ya está apostando sobre las bellezas de Roma, sin la gente, de cómo las cosas se está tomando con todas las precauciones posibles, el turismo abrirá pronto, haciendo cosas de ese tipo. Y luego pensar más en el midterm, que es lo que te estaba un poco comentando sobre la reflexión sobre el cambio estructural de la demanda. No vamos a tener la misma situación que teníamos antes. Esto está descontado. No va a ser business as usual. No va a ser business as usual porque dependiendo de tu sector y de los clientes que tengas, va a haber gente más o menos afectada, porque la demanda de la gente va a verse afectada porque somos todos más pobres. Eso está claro. Y porque también van a haber cambios de hábitos. Nosotros hacemos la reflexión sobre los sectores con los cuales estamos trabajando, pero en realidad la estamos viendo también en otros. Va a haber cambios de hábito, por ejemplo, en lo que nos concerne a nosotros, toda la parte presencial de lo que puede ser una convención o uno de esos proyectos de los cuales he hablado. Vamos a tener 1.000 personas en un auditorio. ¿Cuándo? Vamos a la final de la Champions, se va a hacer con 60.000 ingleses que van a llegar, o 100.000 ingleses que van a llegar a Madrid, o ya no van a llegar. O cuándo van a llegar. Vamos a hacer un patrocinio, acaban de decir que Wimbledon no se hará. Tú haces un patrocinio de Wimbledon y entonces eres la agencia que gestiona eso. ¿Qué se va a hacer? Entonces, eso durante, pero también hay un post-crisis, ¿no? Y esa reflexión, entonces, la estructura, los quick wins y cómo tú cambiarás tu oferta de servicio, en nuestro caso, en el medio a largo plazo, es una reflexión que en este momento es bueno hacerlo porque también hay tiempo, cuando la actividad está parada,
una parte del trabajo sigue, pero hay una parte del trabajo no sigue. Entonces, ese tiempo hay que utilizarlo para pensar cuando el pistoletazo se va a dar, tú cómo estarás posicionado. Súper interesante ese punto. Una de las cosas interesantes que pasa también en las crisis es que surgen muchas veces innovaciones, ¿no? Nuevas colaboraciones entre empresas, adaptaciones de productos o de servicios. Me queda claro que ustedes han adaptado su servicio a la nueva realidad, pero ¿qué has visto en el entorno? ¿Qué has visto en España o en Italia de nuevas iniciativas, nuevas soluciones, nuevas colaboraciones entre empresas o entre empresas y gobiernos que te parezca interesante resaltar y que te parezca interesante que conozcan en otros países? Vale, yo creo que en este momento aquí en España no todavía, y en Italia creo que es parecido, aún si Italia está 2 semanas más adelante, estamos en una crisis sanitaria, ¿ok? Entonces las empresas en este momento, el gobierno, están todas focalizadas en aspectos de la crisis y en la solidaridad. Entonces hay iniciativas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid se entrevistó con un famoso emprendedor, Martín Basarsky, que además creo que es argentino, que ha invertido mucho en telco, en telecomunicación en los últimos 20 años aquí en España, y de ahí nació una iniciativa de hacer una aplicación que se está utilizando para ver, detectar, por ejemplo, todo el tema de hacerse una autocertificación si tú tienes o no tienes coronavirus, porque aquí hay un colapso de las estructuras sanitarias brutal, ¿ok? Creo que lo hicieron con él y eso es una iniciativa. Aparte luego iniciativas individuales, no sé, Sara, Inditex, con temas de logísticas para comprar y hacer llegar material desde China, donde el gobierno ha tenido muchos problemas en este sentido. Inditex probablemente una de las mejores empresas de logísticas del mundo, no solo del sector de la moda, es de logísticas. Entonces, en este momento estamos viendo muchas iniciativas enfocadas en eso, en la solidaridad. Transversalmente, lo que se está viendo, eh, y es curioso porque he visto un tuit antes que me ha hecho reír, el tuit decía, ¿cuál es el factor que ha empujado más la transformación digital de tu empresa? ¿El SEO, el CTO o el COVID-19? O sea, lo que se está viendo es una aceleración brutal de todo lo que es el teletrabajo. Y el teletrabajo va a cambiar las cosas. Las empresas ya están con todos estos temas, pero lo están haciendo con el contagota, ¿ok? Estaban empezando, o sea, a meter en marcha, por supuesto, herramientas, procesos. No es lo mismo trabajar con un equipo de manera presencial, con tu jefe así, o organizarlo con pequeños equipos en Teams. Y se están viendo también un poco lo que son los impactos del teletrabajo. La gente está claro que no está todo bien, no todo listo. Hay gente que se pasa el día en conference call, que no consigue conciliar la vida privada con esto. O sea, hay una serie de cosas que saldrán. Um, Estamos viendo también en paralelo todo el tema del online, controvertido, porque hay empresas que eh, están intentando reenfocar todo lo que era, por ejemplo, nosotros trabajando con empresas de cosmética, todo lo que se está haciendo, la gran parte en temas de tiendas, aun si tienen el e-commerce no era de la manera más absoluta la pata más importante, ahora se están intentando redirigir con iniciativas hacia el e-commerce, cruzando la parte igual. Yo te hago un delivery en casa, pero tengo la parte del e-commerce para incentivar la compra ahí, ¿no? Eso son, bueno, algunas de las cosas que se están viendo en esta última 2 o 3 semanas. Y luego hay muchas que igual yo no me he ni enterado.
Buenísimo, Vito. La verdad que espectacular, súper interesante esta charla. Tal vez algún último mensaje o un tema interesante que no hayamos conversado que te gustaría incluir. Um, yo creo que lo estamos hablando, lo estoy leyendo. Yo creo que cualquier emprendedor en este momento se tiene de verdad que, igual ya lo he dicho, pero que mentalizar con esto va a ser un momento de cambio tan brutal que casi es necesario pensar la empresa, hay un antes y un después de la empresa. Y, y nosotros no sabemos, te digo la verdad sinceramente, hoy en día estamos empezando a ver algo, pero no sabemos lo que haremos y seguramente no sabemos cuándo volveremos a facturar para hablar de cosas concretas, lo que estábamos facturando hasta hace un mes. No lo sabemos. Y muchísimas empresas, hablo no solo de las pymes, pero multinacionales, se van a encontrar en la misma situación. Y es un momento de pensar, sí, en Quick Wins, pero darle una vuelta a cómo está cambiando cómo ha afectado a la sociedad, y cómo cambiarán los hábitos de la gente. Vamos a ver temas de guerras de precios, vamos a ver temas de engagement. No va a ser lo mismo hacer un engagement con un consumidor que ha cambiado, que tendrá menos dinero porque igual que compra más online. Un tema de fidelización, cómo, cómo se valorará tu empresa. ¿Se valorará solo por los productos, las promociones que estabas haciendo, también por tu purpose, por tu propósito, qué contribución social tú estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner encima de la mesa los números short terms, el cash flow, la facturación, los proyectos, las ventas, pero hay que reflexionar mucho sobre un poco el paraguas más arriba, porque sí que afectará lo que haremos de aquí a los próximos 6 meses, 2 años y a seguir.